venido trabajando en el INER sobre acerca de mi tesis de pregrado en el diseño, construcción y análisis energético de una cámara con celdas Peltier para refrigeración de vacunas. Este proyecto nace con la necesidad de la refrigeración exhaustiva de ciertos componentes como son las vacunas. Es decir, que las vacunas necesitan una temperatura precisa para lograr que se mantengan y no pierdan sus propiedades para el resto para su administración en los pacientes. Voy a iniciar presentando la agenda, en la cual iniciaré con la introducción, seguido por una metodología en la cual presento el diseño y la construcción con el análisis energético, seguido por los resultados, las aplicaciones y unas conclusiones que surgen de este proyecto. Bueno, como les explicaba, las vacunas son unos medicamentos termolábiles. ¿Qué significa medicamentos termolábiles? Que la temperatura es su principal parámetro que se necesita controlar. Es decir, que la temperatura no puede sobrepasar entre los 3 y 8 grados centígrados para que no pierdan sus propiedades. Dentro de los tipos y tamaños encontramos muchos tipos de vacunas, en los que generalmente en el Ecuador se suministran son vacunas entre el tamaño de 0,5 mililitros, de 5 mililitros, en los cuales se presentan viales y jeringuillas también, y contenedores de vidrio. Bueno, uno de los aspectos importantes es la refrigeración de vacunas, en donde se presenta la cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? Eso es una serie de parámetros en donde se debe controlar solamente la temperatura, en donde se llega a la conclusión de que son 5 grados centígrados la temperatura que deben permanecer las vacunas. En el proyecto que yo presento, pretendo reemplazar o poner en conocimiento en mi cámara refrigeradores, cajas térmicas, termos y neveras portátiles, es decir, en esto sería enfocado mi investigación. El mecanismo de enfriamiento van a ser las celdas Peltier, que es una relativamente nueva tecnología en la cual emplea el efecto Peltier. ¿Qué es el efecto Peltier? No es más que una placa en la cual se ponen semiconductores del tipo P y el tipo N de forma como se muestra en la figura, en la cual en una cara nosotros absorbemos el calor, es decir, es el foco frío, y en la otra cara nosotros disipamos el calor, simplemente conectándole a una corriente directa. Simplemente dándole voltaje y amperaje nosotros obtenemos este efecto, ¿sí? que nos va a servir para la refrigeración. Entre los tipos de celdas encontramos en el mercado una gran variedad, siendo una gran característica. Las más usadas van a ser las TEC 12706, es la que yo voy a emplear para el proyecto. Pero nosotros podemos tener microcélulas, celdas de cascada, muchas celdas más de otros tipos para poder también lograr el efecto de refrigeración. ¿Por qué yo he elegido la celda TEC 12706? Es porque la que se encuentra comercialmente más accesible, tiene un costo bajo y nos va a servir perfectamente para el efecto que quiero lograr. Seguido por el módulo Peltier. Las celdas Peltier necesariamente necesitan un módulo para lograr el enfriamiento de la cámara que pretendo mostrar, en la cual nosotros encontramos disipadores, tanto en el lado caliente, en el lado frío, ventiladores y mecanismos que nos van a permitir que las celdas trabajen más eficientemente. Bueno, algunas ventajas que encontramos en las celdas Peltier son que se presentan más ecológicas con respecto a los sistemas convencionales. ¿Qué son los sistemas convencionales? Son los que usan un efecto termoeléctrico para lograr la refrigeración, es lo que nosotros tenemos todos en nuestras casas. Son más silenciosas y precisas en lograr la temperatura. Esta es la característica más importante que se pretende lograr en este proyecto. Usan menos componentes, es decir, no tendremos radiadores, no tendremos compresores que también nos van a, en el efecto final, nos van a poder complicar si nosotros queremos hacer exportables, por ejemplo. Se pueden usar también con baterías o con paneles solares, debido a que usan, como les mencioné, corriente directa. El mantenimiento no es muy especializado y, como les mencionaba, también su valor no es muy elevado. Los inconvenientes se presentan, en cambio, no se puede tampoco refrigerar grandes volúmenes porque no resulta eficiente. Necesitan un sistema de control para mantener su temperatura y consecuentemente esto llevará a un consumo energético anual mayor y necesita varios componentes para lograr mejorar su rendimiento. Bueno, voy a seguir con la metodología en la cual presento el diseño y la construcción. Bueno, aquí he considerado 3 etapas para el diseño y la construcción, en donde primero se presentará la cámara, donde se construirá la cámara,
luego el módulo Peltier que va a llevar a cabo la refrigeración y el sistema de control que he mencionado que es importante para poder lograr la refrigeración y mantenimiento de la temperatura. En la cámara, he primero dimensionado la cámara haciendo referencia a los requerimientos. En un centro médico se analizó la cantidad de personas que asisten a una campaña de vacunación, en donde se muestran las bandejas y se calculó que la cámara necesitará refrigerar 100 viales o 100 vacunas o 100 dosis para cualquier pacientes que vayan en un día. Seguido por el cálculo de las paredes, en donde el poliestireno, la espuma flex, será el material que se será calculado, el espesor será calculado para ser montado en las paredes de la cámara. Y he considerado algunas características de eficiencia, en donde he puesto cajones y bandejas para que las vacunas estén de manera correcta ubicadas, y también para que la entrada de aire al momento de abrir uno de los cajones no sea muy elevado y con esto se reduzca un poco el consumo energético. Y un deflector para que direccione el flujo que generará el ventilador dentro de la cámara. Bueno, para la selección del módulo Peltier, nosotros encontramos las gráficas universales de rendimiento, en donde las características principales son el calor absorbido, es decir, el calor que tendrá que ser retirado de todos los componentes que estén dentro de la cámara, en donde también tendrá que suministrar voltaje y corriente, ¿sí? Para lograr este efecto. El calor rechazado, es decir, lo que va a tener que retirar la cámara, y el COP, que es la constante que nosotros más en refrigeración se tiene que calcular con respecto a la eficiencia, ¿no? Un mayor COP permitirá que la cámara funcione de mejor manera. Bueno, entre las partes del módulo Peltier, como les mencionaba, tenemos el ventilador interno, ventiladores externos. Para este proyecto se ha calculado que necesitaremos 2 celdas Peltier que irán ubicados en el medio de los disipadores, y también se ha usado los disipadores que han sido reutilizados de componentes de computadoras, lo que no ha desmejorado el funcionamiento, más bien sirve perfectamente para este tipo de aplicación. Bueno, con respecto al sistema de control, se ha puesto o ingresado dentro de la cámara un sensor de temperatura que medirá la temperatura, le dirá al sistema cuánta temperatura debe lograr, y una vez que ha logrado llegar a esa temperatura la mantendrá constante. Como les dije, la temperatura va a ser de 5 grados centígrados y este sistema de control lo permite lograr fácilmente. Este valor será transmitido a una GLCD, una pantalla, en la cual nos indicará la temperatura que está dentro de la cámara, y también nos permitirá mover la temperatura si nosotros queremos aumentar algo más o lograr otra temperatura. Es decir, que también será flexible no solo para refrigerar vacunas, sino también poder refrigerar sangre, poder refrigerar insulina en el caso de ser necesario. Aquí está un esquema final de cómo será la cámara. De hecho ya está construida la cámara, así va a llegar con sus cajones, las bandejas y el sistema de control que irá en la parte superior. En la parte trasera irá los disipadores del lado caliente que harán que salga el calor. Seguido, ya una vez construido y diseñado, se realiza el análisis energético, que constará de 4 etapas. Una sin carga, es decir, sin vacunas; otra con carga, con las vacunas, que van a estar los 100 viales o las 100 dosis; el consumo energético de cada componente, es decir, se medirá voltaje y amperaje que está llegando a la cámara; y el sistema de control, es decir, la temperatura, cómo variará y si la temperatura en algún momento se estabilizará a 5 grados centígrados. Aquí se muestran los resultados. Como les indiqué en la diapositiva anterior, tenemos otras gráficas universales en donde se calcula que son 3,8 vatios del calor absorbido que tendrá que retirar la cámara, y para lograr este efecto se necesita ingresar 3,3 amperios. Para estos 3,3 amperios se necesitan 12 voltios, es decir, que yo trabajaré, la fuente de poder me tendrá que garantizar ingresar 12 voltios y 3,3 amperios para lograr retirar 3,8 amperios. El calor disipado será de 40 vatios, ese será lo que tendré que retirar en el lado caliente, y tendré un COP de 0,3. Esto se ha tomado en consideración para una temperatura de 27,1 grados centígrados, una resistencia térmica de 0,2, 2 celdas como les mencioné, y una diferencia de temperaturas de 40 grados centígrados. ¿Qué es esta diferencia de temperaturas? Es simplemente la temperatura en el foco frío, es decir, en el lado frío y en el lado caliente. Nada, eso es todo, nada más. En comparación con un sistema convencional que se muestra en la tabla de aquí en el primero, el CCR, el sistema convencional, estamos nosotros obteniendo que el COP es de 0,8 y nuestra cámara está demostrando que llega a un COP de 0,3.
Esto es en verdad, se espera lograr esta temperatura y está dentro del margen de resultados de otras cámaras de refrigeración que también son comerciales, que se emplean. En este caso es de 115 litros. Es decir, que nuestra cámara está dentro de los parámetros permitidos o estimados. Bueno, aquí están los resultados también, en cambio la gráfica de temperatura versus tiempo, en donde se muestra que a los 90 minutos la temperatura se ha estabilizado y ha llegado a 5 grados centígrados, que es la temperatura que yo he calculado para que se estabilice la cámara. Y demostrado que con esta gráfica de otro trabajo, también en la cámara convencional, en cambio se demora 120 minutos en lograr el efecto, algo que está dentro de los márgenes esperados. Una vez que yo pongo la carga, es decir, ingreso las vacunas, si nos damos cuenta, el reingreso de aire, el reingreso a la temperatura esperada no es mayor, es decir, se demorará alrededor de 20 minutos para lograr llegar a 5 grados centígrados nuevamente. La siguiente gráfica muestra, en cambio, el funcionamiento de un sistema convencional, en donde nosotros vemos los saltos de temperatura que pueden comprometer el desempeño, y este es el principal efecto que yo quiero lograr con mi cámara, que la temperatura sea más estable en comparación de un sistema convencional que funciona con on-off, que se prende y se apaga en el transcurso del tiempo. Algunas aplicaciones que se realizan con el uso de celdas Peltier es para la refrigeración o calentamiento. ¿Por qué calentamiento? Porque estas celdas también tienen la ventaja en las que, invirtiendo su polaridad, nosotros podemos calentar el foco frío, que antes era frío, y se realizará el efecto contrario, es decir, que ya no solamente tendremos una nevera, sino que también podemos tener un horno o algún calentador. Esa es una gran ventaja en ciertos aspectos. Es decir, por ejemplo, que nosotros tenemos nuestros disipadores de agua, nosotros en un lado tenemos agua fría, pero por el otro, al mismo tiempo, también podemos tener agua caliente, y esto es una buena aplicación. También se usa para sistemas de aires acondicionados, sobre todo en vehículos. El enfriamiento de componentes electrónicos, que ha sido el desarrollo en el Ecuador y en el mundo donde más se lo emplea. Aquí podemos encontrar nosotros celdas Peltier para enfriar procesadores de computadoras. Generadores de energía, que es una nueva aplicación en la cual nosotros podemos poner algo caliente en uno de los focos y obtenemos también corriente eléctrica. También es otra aplicación que también se le está dando importancia. Y un trabajo que hemos utilizado o que le hemos empleado en el INER, que hemos trabajado, es deshumidificadores de ambiente con celdas de alta potencia, en donde hemos trabajado en una chimenea solar, en la cual dentro de la casa o dentro del ambiente también deshumidificará el aire, lo que permitirá en zonas de la Amazonía tener también bajos rendimientos absorba también la humedad que está dentro de la casa, lo que permitirá que la chimenea trabaje también de una buena manera. Bueno, como conclusiones, algunos elementos que conforman el módulo Peltier fueron reciclados, lo que disminuyó el costo total. Y eso también es importante porque el costo de una refrigeradora portátil o refrigeradora de estas mismas condiciones como un sistema convencional es alto. Pero este sistema, con el uso de estos artículos reciclados de computadoras y de proyectores de pantalla, disminuyó el costo del proyecto. Y esto tampoco no comprometió el resultado de la temperatura esperada. Como pudimos ver, el tiempo que se demora con un sistema convencional y el tiempo que está empleado para la refrigeración del proyecto es casi parecido. Los sistemas de refrigeración con celdas Peltier son comparables con sistemas convencionales en muchos aspectos, excepto en el consumo eléctrico anual. Es por esto que estos sistemas son empleados preferentemente en donde no sea tan importante el consumo eléctrico. Es decir, si nosotros aplicamos sistemas portátiles que sean conectados en el automóvil o que usen paneles solares o baterías, estos sistemas son muy buenos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.